Bueno, un cordial saludo para todos los integrantes del seminario Páginas de Marx. Les habla Santiago Larcón y bueno, quien junto con Stephanie Rosso venimos coordinando este seminario y hoy en mi voz pues voy a realizar lo que sería el comentario que interlocuta con sus aportes y con la lectura de referencia que abordamos esta semana, que fue la del filósofo húngaro y marxista George Lukács a propósito del texto Marx y la literatura. En este texto, y quiero especialmente guiarme por los aportes que ustedes nos ofrecieron durante esta semana, eh, por un lado comparto el hecho de que ya hay asuntos que se reiteran, eh, ya sobra pues decir la faceta literaria de Marx, que es bien amplia, eh, casi como pues de una forma protagónica, más de lo que uno se imaginaría. En alguna ocasión pues les hablaba a ustedes de una denominación que en su momento utilizó Lenin, bueno, también otros referentes marxistas, por ejemplo, como el revolucionario alemán Karkowski, que utilizaban la denominación frente al marxismo para llamarlo como un pensamiento que surgió de unas fuentes integrantes, donde se hablaba de la economía, la política y la filosofía. Yo creo que uno debería utilizar también esa denominación para decir que hay una fuente fundamental del marxismo, por lo menos en esos aportes de Marx y Engels, donde la literatura tiene un carácter muy protagónico, porque es que es impresionante siempre que uno lee, pues la otra vez lo veíamos con los textos de Paul Lafargue y de Franz Mehring, donde se nombraba pues una serie de novelistas, poetas, literatos, escritores, en fin, artistas que uno debe decir, y acá me parecía muy acertada la aclaración que nos hacía Alfredo Cancino, de que eh, es, es tan protagónico este papel de la literatura que uno no lo puede entender como un hobby ni como una mera distracción o como una cosa que a lo que acudían Marx y Engels cuando tenían un tiempito pues ahí sin desarrollos investigativos o, o procesos de reflexión, sino que es esa literatura, es el arte en sí mismo el que les movía y les detonaba muchas reflexiones. Entonces, al ser algo que conformaba su propio pensamiento, ayudaba a darle forma a muchas ideas. Y por eso esa interlocución, ese desarrollo, ese abordaje de los referentes literarios en Marx. Entonces, bueno, les decía que con Lucas volvemos a refrendar esa idea y yo quisiera ahí anotar en algunas de las lecturas que están por venir, vamos a ver un poco de ejemplos más concretos donde vemos cómo esas reflexiones de Marx sobre el arte tienen un desarrollo muy concreto. Estoy recordando en estos momentos un apartado precisamente que tiene Marx en sus manuscritos económico-filosóficos, los de 1848 que hace en Francia, donde ¿a quién utiliza? Utiliza nada más y nada menos que autores como Shakespeare, el mismo Goethe, para reflexionar sobre el tema del dinero. Y cuando hace una explicación de corte conceptual, de corte analítico, donde está haciendo una explicación de cómo opera la lógica del dinero, aquello que cuando casi como que el dinero viene a otorgarle unas fuerzas especiales al ser humano para aquel que lo puede poseer, pues luego utiliza para refrendar esa explicación pues una referencia de corte literario, que es Shakespeare y Goethe en varias de sus obras. Entonces ahí va viendo uno y refrenda lo que decía anteriormente, se concatena en una forma de pensar, de ver, es decir, por eso no es un mero agregado y estoy de acuerdo con esa denominación de que no era simplemente pues una distracción. Bueno, siguiendo con ese punto de vista, el texto de Lucas, debo confesarles, a mí el texto en algunas partes me parece complejo por el tipo de afirmaciones. Por ejemplo, esa forma en la que Lucas define de una manera pues como tan segura que hay una especie de materialismo dialéctico en un comentario por la premura que implica
pues no podemos abordar con suficiencia, perdón, lo que significa una denominación con eso. Simplemente quiero advertirles y llamarle la atención que ese tipo de expresiones eh, son delicadas y pueden suscitar ciertos debates como siempre lo han hecho en la historia del marxismo. ¿Por qué? Porque al hablar de un materialismo dialéctico, primero no fue una denominación que el propio Marx haya utilizado con su propia reflexión. A lo sumo podemos encontrar en Marx una denominación muy explícita de lo que él denominaba una especie de concepción materialista de la historia. Eso sí lo podemos refrendar. Y cuando él decía una concepción materialista era poder ver una serie de fenómenos sociales y humanos concatenados con una serie de prácticas materiales. Y material no puede reducirse en el marxismo solamente a economía. Es una instancia fundamental y es un punto de llegada en el análisis que llega Marx cuando entiende que lo económico en las sociedades capitalistas tiene un lugar determinante. Esto es bueno plantearlo porque no es como una presunción o una posición a priori que Marx haya tenido donde, dijo, es que los filósofos o los historiadores hasta entonces habían desconocido el elemento económico, entonces yo sí lo voy a introducir. No, él se dio cuenta por el propio funcionamiento de las sociedades que para moldearse, que para estructurarse, la instancia económica, los procesos de producción, el modo en que se va configurando la producción económica de las sociedades es determinante para entender el desarrollo de las mismas sociedades, lo que las moldea en gran medida. Entonces, en esa medida, si Marx le da una importancia fundamental a la economía, es por consecuencia de su propio análisis e investigación de la sociedad. No es una priori que se haya impuesto de forma inicial y luego simplemente lo va a corroborar. No, él se fue dando cuenta de eso. No podría decir, si Marx le da esa importancia a la economía, es porque la sociedad en sí misma es determinista económicamente. Y entonces el análisis marxista simplemente es una, digámoslo, conclusión o consideración necesaria de ese punto de vista que se puede corroborar. Como les digo, esto implicaría unas explicaciones más específicas y detenerse precisamente en las cuestiones económicas, pero quiero llamar la atención en eso por una pregunta muy importante que en su momento planteó Nora, cuando nos sugería analizar esa relación entre el ser social y la conciencia social. Lucas viene a denominar y dice en esos términos que hay una tesis fundamental del materialismo dialéctico que el ser social está determinado, que el ser social determina la conciencia social. Eh, por un lado, esa denominación viene de un texto de Marx, que es comentarios a la contribución a la crítica de la economía política, y que también tiene una explicación en el texto de la ideología alemana. Y básicamente lo que quiere plantear eso es que las ideas, las concepciones que un ser humano apropia, que un ser humano adopta y por las cuales rige su vida, tienen un proceso de configuración y de construcción a partir de sus prácticas humanas. Y humanas en todo el sentido, humanas en el sentido social, humanas en el sentido económico, humanas en el sentido, digámoslo, en los ámbitos de socialización que tiene una persona, en su familia, en sus círculos de amistad, en el colegio. Es decir, hay una serie de prácticas humanas que son determinantes y que interrelacionadas con esas prácticas van configurando unos modos de pensar. Básicamente esa noción del ser social que determina la conciencia lo que quiere plantear de una forma muy específica es que el hacer del ser humano determina su forma de pensar. O sea, lo que hacemos y la forma y en el hacer está no solamente unas actividades prácticas concretas, sino a su vez unas interacciones con otras personas que nos transmiten también sus modos de pensar, pues desde lo que pasa en el ámbito familiar y como les decía, en otras instancias. Esto, obviamente, en el análisis marxista va a tener una interrelación directa con las prácticas económicas. O sea, un poco también como lo decía ahorita, ¿qué es ese ámbito, qué es esa actividad humana
que más le abarca tiempo y le exige al ser humano disposición de su vida? Pues la instancia del trabajo. Y uno tiene que remitirse ahí a ejemplos concretos, tanto en la sociedad como en la vida de uno. Piénsese en qué de la vida de uno le exige más tiempo y exige disposición de uno, pues el ámbito del trabajo. Entonces es inevitable que una serie de pensamientos de nosotros y de concepciones que vamos a ir adhiriendo estén relacionadas con esa práctica material. Entonces, espero estar haciéndome entender un poco, pero básicamente lo que quiero plantear es que las ideas, las reflexiones y una serie de pensamientos no surgen de la nada, no es que venimos ya con ellas y ya, sino que es a través de una práctica en la sociedad de como seres sociales que vamos adhiriendo esas ideas. Esa es básicamente pues como la reflexión y entonces ya concatenándolo un poco con el tema artístico, un poco ahí lo que se quiere insinuar es que los artistas, sus reflexiones, sus creaciones no están desligadas de ese contexto social, histórico y político, que eso social también va a tener una repercusión en las formas en que crean los artistas su arte. Eh, Creo que por ahí va el sentido básicamente que le quiere dar Lucas. No obstante, y a esto era lo que quería llegar también, y por lo cual les decía que el texto, pues en algunas partes me parece que puede ser problemático, es que si bien Lucas dice en alguna parte, no se puede pensar que en tanto haya esa conexión de lo social con las creaciones de la conciencia, denomínala ahí, y entonces en eso se incluye el arte, no se puede creer que esa relación es mecánica o que simplemente pues las determinaciones económico-materiales van a influenciar en última instancia la creación del artista. Él dice que no se puede entender eso mecánicamente y podríamos estar de acuerdo con esa afirmación. Pero luego cuando termina el texto, y acá quisiera que hiciéramos un poco de memoria, utiliza un referente que es Lenin y además propone el texto de Lenin como un ejemplo de aquellos que demostraría que se respeta la concepción materialista dialéctica en el análisis literario y que además lo refleja como, digamos, una especie de continuidad y de coherencia con las mismas reflexiones de Marx sobre el arte. Pues bien, yo ahí discrepo de Lucas porque si uno se remite al contenido del texto y aquel texto lo leímos, el texto de Lenin sí es supremamente simplista y mecanicista. ¿Cuál es el punto de vista que utiliza Lenin sobre el artista Tolstoy para analizarlo? Dice que tiene que adherirse a la noción de clase, que nadie puede entender la posición de Tolstoy si no adhiere un análisis de clases que le permitiría entender al Tolstoy y que reniega además de Tolstoy porque no adhiere a su posición revolucionaria. No quiero redundar en ello, pero ya lo habíamos visto en un contraste con Rosa Luxemburgo, donde aquella, sin adherir a esa posición esquemática y unilateral sobre el fenómeno literario y en el caso particular de Tolstoy nos decía, sí, ese señor políticamente Tolstoy adhería a posiciones reaccionarias, pero lo que hay en su obra en términos estéticos y en términos de la indagación de dramas humanos es supremamente importante y no se puede desdeñar. Es decir, en pocas palabras, Rosa Luxemburgo rechaza esa noción esquemática que, que adoptaba Lenin y mostraba una ampliación y un análisis muchísimo más ecuánime y objetivo, en mi opinión, del artista Tolstoy. De manera tal que ahí discrepo un poco de que si vamos a ver un ejemplo concreto de lo que fue el análisis de Lenin y su, digámoslo, ejemplificación de la concepción materialista dialéctica, yo creo que no es muy acertado en ese punto de vista Lucas. Y en ese sentido es lo que yo sugiero, habría que ver de qué forma se construye entonces esas esos juicios de valor, esos análisis que traten de ver la influencia de lo social en la creación artística y también lo singular del arte de la forma tal en la cual elabora una serie de problemas y de asuntos humanos. Eh,
quería anotar eso ahí porque creo que, o sea, sería muy simplista o, digamos, lo despacharía de primera mano el asunto que se nos está presentando acá, eh, llevándole la, llevándole la batuta ahí a Lucas y que sí, que no se trata de ver una concesión mecanicista en las influencias del arte y lo económico, pero es que me parece que la referencia precisamente de Lenin demuestra eso, demuestra una posición que además contribuye a esa confusión, a no entender un análisis más complejo del arte que no se reduzca a unos marcos economicistas, pues. Finalmente, quisiera añadir que el texto, precisamente en eso que me parece eh, particular del orden artístico y que implica pues en esas relaciones de el arte y lo social o el arte y lo político, es ver que muchas veces cuando el arte y ciertos artistas clásicos logran la trascendencia, creo que es que logran atacar o desarrollar en sus obras más bien problemas humanos de índole universal, problemas que independientemente de la época en la que se presenten, como que siempre el ser humano se va a enfrentar a ello, es decir, desarrollan contenidos que son homologables a esa experiencia humana como tal y pone de presente eso, un carácter histórico de muchas de las obras artísticas. O sea, porque muestran que el ser humano, por ejemplo, frente a la lealtad, frente al poder, frente al amor, frente a los celos, frente al sentido de la vida, ha tenido diferentes expresiones más allá de los contextos particulares de lo social, que obviamente en eso hay una interrelación, es de acuerdo a esos contextos sociales que se desarrollan dichas experiencias, pero aún así, aunque sean en contextos distintos, están hablando de algo muy propio del humano y eso en cierta medida los hace trascender. Y finalmente, pues estaría en la disposición que el arte exige. El arte exige pensamiento, sensibilidad y disposición filosófica. Y esas obras clásicas están en esa línea y por eso les da vigencia, independientemente de si, por ejemplo, en la época Gracia había pólvora o había ciertos avances en las condiciones económico-productivas. No obstante, lograron desarrollar ciertos asuntos que son homologables a la experiencia humana. Bueno, espero haber sido algo fructífero en mi aporte y esperamos que siga contribuyendo a futuras reflexiones en este seminario. Que tengan un buen resto de día. Saludos.